Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Luis Martínez Cardona, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia, con sede en el municipio de La Dorada, Caldas. Para esta oportunidad y con el fin de dar cumplimiento a la Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, fase 4, aplicación de conceptos del curso de Derecho Constitucional Colombiano 2, eh, voy a traer a colación el análisis de un caso constitucional el cual fue escogido según la guía de actividades. Para este caso escogí el caso número 4, el cual dice textualmente de la siguiente manera. En el Congreso se tramitó una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición durante el trámite del proyecto del acto legislativo y con posterioridad al mismo ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. Para este caso, pues inicialmente lo que quiero hacer es un breve análisis constitucional frente a este caso, iniciando primero que todo por el artículo 374 de la Constitución Política, el cual nos habla de los órganos que pueden hacer reforma a la Constitución. Dentro de estos órganos tenemos el Congreso, que es del cual se hace referencia para este caso. También existe la Asamblea Constituyente o el pueblo mediante un referendo. Eh, Decimos que entonces que el Congreso propuso una reforma a la Constitución. Esta reforma la puede hacer mediante acto legislativo, según el artículo 375, el cual nos dice que el Congreso puede presentar un acto legislativo con la participación de mínimo 10 de sus miembros. En cuanto a los actos legislativos, es importante resaltar que según la ley 5 de 1992, en su artículo 221, el acto legislativo es toda una norma que expide el Congreso con el objeto de modificar, reformar o adicionar o derogar textos constitucionales. A eso se le denomina acto legislativo. Por ese mismo motivo pues lo traigo a colación a esta presentación. Eh, Nos dice además que dentro del, o lo que se busca es implementar la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. A esta situación se puso la oposición, en donde dice que hay una afectación al bloque de constitucionalidad. Recuerde que es preciso recordar que el bloque de constitucionalidad, según el artículo 93 de nuestra Constitución Política, son todos aquellos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, en donde se reconocen los derechos humanos y que prohíben la limitación del estado de excepción y a fin de prevalecer el orden interno. Teniendo en cuenta esta situación, pues entonces lo que se dice además, o por parte del otro grupo de opositores, se dice que prevalecen los derechos de los niños por encima de todo, según el artículo, basándose en el artículo 44 de nuestra Constitución Política, en donde se habla que pues, los diferentes derechos de los niños, pero que esos derechos prevalecen sobre los demás. En cuanto a la conclusión y alternativas de solución de este caso, es importante precisar, eh, trae a colación dos artículos. Uno, el primero, es el artículo 379 de nuestra Constitución Política, el cual habla que los actos legislativos podrán ser derogados siempre y cuando el título 8 de la Constitución Política, ¿sí? Si analizamos el título 8, dentro del título 8 se encuentra el artículo 377, en donde dice que aquellas reformas constitucionales en donde se refieren a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 o sus garantías de la Constitución, deberán ser sometidos a diferentes referendos. Para este caso se debe tener en cuenta que, tratando este caso en especial, el artículo se ve involucrado uno de los derechos reconocidos en este título, en este capítulo, que es el artículo 34, que habla de la prohibición de la prisión perpetua. Frente a este caso, también quise traer a colación un antecedente, es el acto legislativo 01 del 2020, el cual, o mediante el cual se pretendía hacer modificación a este artículo 34, en donde se quería dar una prisión perpetua y revisable
a estos casos específicamente de abuso o delitos sexuales contra menores. Este acto legislativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por los siguientes motivos. Uno de los motivos era que se desconocía la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Otro motivo era que la, la pena se debía dar perdón, la cadena perpetua era un trato cruel e inhumano para estas personas y que además se establecen que el proceso de resocialización debe ser reconocido entre los derechos o debe ser el fin primordial de la privación de la libertad de una persona. Entonces, por este caso y otros argumentos más, pues se declara inexequible este acto legislativo por parte de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que pues estarían en contra de los derechos de estas personas privadas de la libertad por este tipo de motivos. Frente a la conclusión final de mi caso, eh, puedo decir que la propuesta realizada por el Congreso para llevar a cabo una reforma a la Constitución de ese tipo por medio de un acto legislativo no es viable, puesto que se estaría afectando los derechos fundamentales de las personas que estarían privadas de la libertad por ese tipo de delitos, en este caso los delitos sexuales contra menores de edad, lo cual no estaría bien a la luz de un Estado social de derecho en donde prevalece la dignidad como uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución Política de 1991. Sin embargo, es importante decir que este tipo de reformas se podrían lograr mediante una asamblea constituyente, donde ya pues se reformara la Constitución como tal. Eso es todo, muchas gracias y feliz día para todos. Muy amables.